Capítulo 4, 3 al 8. Yo espero que usted haya tenido un nuevo año también fabuloso. Y damos gracias a Dios que estamos aquí reunidos hoy. El tema que vamos a tratar hoy se llama abstenerse de pecado sexual. Es un tema que nosotros no inventamos, sino que lo sacamos del texto. Estamos haciendo un estudio sistemático, como ya ustedes saben, de esta epístola. Y toca la casualidad que el tema el pasaje va a enfocar este tema. Ahora, esta no es la primera vez que nosotros hemos estudiado este tema. Es más, yo creo que esta es la tercera vez que en nuestra iglesia, en 30 años, hemos estudiado este pasaje. Les ruego que se pongan de pie, mantenga su Biblia abierta a este pasaje durante todo el estudio. Y le vamos a pedir al hermano Alonso que por favor venga y nos ayude con la lectura. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Gracias, pastor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gracias, hermano. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa. Gracias te damos por el nuevo año. Y gracias te damos que podemos empezarlo aquí como iglesia, en este lugar. Oramos por nuestros hermanos que todavía están en sus viajes, pidiendo tu protección sobre ellos, tu bendición. Por nuestros hermanos que se han mudado también, como el hermano Miriam y Ismael. Esperamos, oh Dios, que tú seas rico en tus bendiciones para todos ellos, y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes durante este nuevo año, ser la clase de cristianos que tú quisieras que nosotros fuéramos, y queremos entregarnos a ti. Te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Dueño, Señor. Y te lo pedimos ahora que nos ayudes estudiando este tema. Ayúdanos, queremos comprenderlo bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Perdón. Yo llegué a ser un teenager aquí en los Estados Unidos en la última mitad de los años 60. Yo veo algunos aquí que están más o menos por esa edad. Durante esa época aquí en los Estados Unidos era una época triste realmente, pero una época loca. Tantas cosas estaban cambiando durante esa época donde yo estaba creciendo. Y no solamente yo, pero toda esa generación. Me acuerdo que durante los años 60, los Estados Unidos estaba entrando de lleno en la guerra de Vietnam. Y yo creo que esa guerra también tuvo un efecto muy negativo en la cultura y en la sociedad aquí en los Estados Unidos. Esa guerra produjo el servicio militar obligatorio. Ya no era como es ahora voluntario, no, obligatorio. Y tenías que ir. Y la mayoría de los jóvenes, por lo menos los amigos míos, claro que nosotros no teníamos ningún interés en ir a la jungla allá en Vietnam, a un país que nosotros no conocíamos, y la guerra. Bueno, mis amados hermanos, si en aquella época, si tú eras como yo, una persona que recién había inmigrado a los Estados Unidos, guess what? You were going.
Sí. En aquel entonces la actitud aquí estaba de que si tú estabas disfrutando de la libertad y de los beneficios de esta nación, tenías que luchar en las guerras que... Bueno, la guerra de Vietnam yo creo que fue la guerra más estúpida que este país jamás ha entrado. Es una guerra que pudiéramos decir que nosotros no ganamos, sino que perdimos. No solamente perdimos la guerra, pero más de 50,000 jóvenes perdieron su vida en una guerra que realmente ellos no entendían el propósito ni el motivo de por qué el gobierno los estaba enviando allá para luchar en una guerra que no tenía sentido. Imagínense, más de 50, yo creo unos 52,000 jóvenes regresaron de esa guerra en una caja. Perdieron su vida, una generación de hombres jóvenes. Los que escaparon con su vida de esa guerra, muchos de ellos, estando allá en Vietnam, comenzaron a utilizar drogas para anestesiarse de los horrores de esa guerra. Horrible, una guerra en la jungla, horrible eso. Y estábamos luchando en esa guerra en un terreno ajeno, con gente de otro idioma. Fue horrible, pero bueno, eso produjo, yo creo que fue el comienzo de una generación de jóvenes que solo querían fumar marihuana, inyectarse con heroin, snort cocaine o take LSD. Tú sabes, produjo una cultura de droga que todavía permanece en los Estados Unidos. Todo eso salió de esa época en la cual nosotros estábamos creciendo. En los años 60, yo creo que fue 64, 65, también los Beatles, no sé si usted se acuerda de los Beatles, aterrizaron aquí en el aeropuerto de Miami. Y ellos llegaron aquí con su pelo largo y bueno, captivaron la juventud y con ellos otros grupos musicales que fomentaron y produjeron también el movimiento de los hippies aquí en los Estados Unidos. Los hippies eran gente que no les importaba nada. Claro, muchos de ellos habían regresado de la guerra, algunos estaban pensando que iban a tener que ir, como yo. Cuando yo fui a inscribirme en the draft board, a mí me dieron, entonces ellos dicen que lo hacían por lotería, pero yo no me gané la lotería. Yo era un inmigrante y yo iba a ir, gústame y no me gusta. Dicho sea de paso, no sé si ustedes han oído acerca de la guerra de Vietnam, pero mira, más hispanos y Black Americans, Puerto Rico, mandaron media isla de puertorriqueños. Y no tenías que estar viviendo aquí, te sacaban de allá. Sí, por montones. Y si tú no te quedabas en high school, you were going. Si hacías cualquier travesura, algo ilegal, cuando estabas delante del juez, el juez te decía, mira, te doy dos opciones, cárcel o you go to war. Y casi todos los muchachos escogían ir a la guerra. La única forma de escapar del servicio militar obligatorio durante esa época era si tú querías estudiar en la universidad. Pero tenías que sacar buenas notas, porque si no sacabas buenas notas, you were going to. A mí me dieron el número de draft board, me dieron a mí el número 52. Cuando yo vi eso, yo dije, caramba, qué suerte. Yo nunca he tenido buena suerte, pero yo no creo que eso fue por lotería, sino que dijeron, you're from Cuba, you're going. 52. Y en el año que me tocaba a mí entrar, estaban drafting todos los números below 250. Así que I was going. Me salvó la gracia de Dios, la misericordia. Yo nunca hubiera sido un buen soldado, te digo la verdad. Porque yo era cobarde. A mí no me da pena admitir, yo era cobarde.
Y otra cosa que no hubiera hecho de mí un buen soldado es que yo era muy indisciplinado. Así que yo hubiera tenido problemas en el ejército. Y yo no tomaba órdenes bien. Más bien a mí siempre me gustó dar órdenes, pero no es así cuando uno entra en las Fuerzas Armadas. Tienes que aprender a obedecer. Pero anyway, gracias a Dios, en el año 72, que fue el año que yo me gradué de high school, en enero de ese año, el presidente Richard Nixon decidió sacar todas las tropas de Vietnam y eliminó el servicio militar obligatorio. Porque yo iba. Y entonces doy gracias a Dios por eso. Dios tenía otros planes, yo creo, para nuestra vida. Les hablé de los hippies. ¿Te acuerdas de esos tiempos, Pedro? Sonia, yo no sé si ustedes trataron de ser hippies, pero yo estaba tratando de ser un hippie. Pero no, yo no pegaba con el hippie crowd, tú sabes, porque a mí me gustaba bañarme todos los días. Y esos hippies a veces pasaban 2 o 3 semanas y no se bañaban, tú sabes. Cuando ya no podían soportar su propio mal olor, yo creo que se bañaban. Pero de hippies eran gente que no les importaba ni pepinos. Ellos vivían para hoy. Es más, en la música de aquel entonces, que no es como la música que tienen nuestros jóvenes, what do they call it? Rap music. Eso no tiene sentido, señores. Pero la música en nuestros tiempos, cuando nosotros estábamos creciendo, me acuerdo de una canción que a todo el mundo le gustaba. Que la canción decía, live for today and don't worry about tomorrow. ¿Se acuerdan de eso, Sonia? Yeah. Y eso era como los jóvenes querían, no estaban asegurados de que iban a poder vivir mañana. Quizás tenían que ir a la guerra y morir. Entonces they wanted to live for today. Y bueno, durante esa época hubo una rebelión, una década de rebelión aquí en los Estados Unidos estupenda. Los jóvenes que se rebelaron contra el gobierno, quemaban their draft cards, hacían demostraciones en contra de la guerra, se rebelaban contra sus padres, contra la sociedad y contra todas las normas que ya habían sido establecidas por otras generaciones pasadas. Me acuerdo una vez aquí en Barry University, no sé si ustedes vivían por aquí en el año early 70s, tuvieron un sit-in aquí en Barry University. A sit-in, es cuando los muchachos se sientan ahí en el piso y protestan sobre algo, y había muchas protestas así en aquel entonces. Aquí en Barry University hubo una protesta de unas muchachas, yo no sé qué rayo ellas estaban protestando, pero decidieron que iban a salir y sentarse en el patio. They were going to have a sit-in en sus paños menores. Y ellas mismas querían publicidad del evento, que iban a protestar yo no sé qué. Y llamaron al Miami Herald, a los canales locales de televisión y de la radio. Enseguida que yo oí de eso en la radio, yo dije, déjame ir para allá. Yo era un hombre inconverso, desde luego, totalmente perdido. Yo dije, déjame ir a ver qué es lo que esas muchachas están protestando. Pero bueno, antes de que yo pudiera llegar, las hormigas terminaron con esa protesta. Sí, señor. Las hormigas tuvieron un banquete ese día y acabaron con esa protesta. Las niñas ahí sentadas en la grama. Ahí, y bueno, durante esa época se produjo también aquí en los Estados Unidos la revolución sexual, seguida también por el movimiento de la liberación de la mujer. Todo parecía que estaba siendo virado boca abajo, todas las normas buenas, todos los sanos. Esa generación de juventud no quería tener nada que ver con eso y quería establecer sus propios caminos, sus propias normas. Es más, John MacArthur, en su comentario acerca de este libro, él presentó allí una serie, quiero compartirla con ustedes, una serie de conceptos
conceptos equivocados, conceptos falsos que se formularon durante la época de los años 60 y 70 y que todavía están con nosotros. Primero, las personas son básicamente buenas. Ve, ya esa primicia está equivocada. Las personas son buenas y todas las actividades, excepto las más atroces, deben tolerarse. Por lo tanto, prácticamente toda clase de actividad sexual consensual es buena, excepto el abuso de menores, especialmente si se considera el sexo como una mera forma de gratificación personal. Otro concepto que John MacArthur comparte es que dado a que la actividad sexual no es sino una función biológica, qué idea más equivocada. Una función biológica, tú sabes, como dormir, tener sed, comer, es normal y es necesario abordarla sin ninguna restricción moral o religiosa de ningún tipo. Esas son las ideas que se formularon la juventud de esa época. Puesto que el sexo casual es simplemente otra forma de placer y diversión, está permitido el disfrute de la actividad sexual recreativa en cualquier momento y con cualquier pareja que lo consienta. Todos estos jóvenes son ideas equivocadas, ideas erradas, pero salieron de esa época. El cuarto concepto. Satisfacer el deseo sexual personal es una meta importante en la vida, más importante que desarrollar relaciones personales con significado. Número 5, John MacArthur. De nuevo, la gratificación instantánea es más importante que demorar la satisfacción. Por lo tanto, la relación sexual prematrimonial es legítima y preferible a esperar hasta el matrimonio. Otro concepto que empezó en aquella época y que sigue aún, hermanos. Ahora, la última. El intercambio sexual placentero es el factor más importante para determinar una buena relación marital. Así pues, las primeras etapas de cualquier relación romántica deben incluir el sexo. Wrong. La pareja debe vivir junta para determinar la compatibilidad sexual y la satisfacción antes del matrimonio. Wrong. Nada de eso es necesario, es perjudicial. Y me alegro que en esta mañana, a esta hora temprano, hay varios jóvenes aquí. Así que presten atención. ¿Tú sabes la diferencia que es enamorarse de una persona without having sex? Sin sexo. Porque es fácil enamorarse del sexo. Es fácil. Pero tú sabes lo que es. Piensen, ustedes todavía tienen chance. Ustedes, los jóvenes, todavía tienen chance. Wilfredo, Lauren, María, algunos de los más jovencitos. Por allá están las dos hermanas Lorena, Laura. Oye, qué cosa más maravillosa es enamorarse. Digan amén. Qué cosa más linda enamorarse profundamente con una persona del sexo opuesto, ¿verdad? Es maravilloso. Pero tú sabes, para enamorarse profundamente con una persona, la única forma de hacer eso es sin tener sexo prematrimonial con esa persona. Una vez que el sexo entra en la relación, ya you're not falling in love. Más bien yo diría, you're falling out of love. Qué triste. ¿Les interesaría a ustedes, jóvenes,
que todavía tienen la oportunidad, a mí ya nosotros estamos casados, felices y ya somos abuelos. Pero ustedes que todavía son jóvenes, fíjate, Gerardito, ¿qué oportunidad tú tienes de conocer a una chica, una muchacha, tratarla por varios meses o años, llegar a conocerla bien y enamorarte de esa muchacha profundamente y luego casarte con ella y comenzar a tener una vida marital feliz con ella? Nadie tiene que probar el sexo, dicho sea de paso, para aprender cómo hacerlo, ni para la compatibilidad. Oye, si tú estás enamorado con una persona, yo dije, not with sex, tú vas a tener una excelente compatibilidad con esa persona. Pero para hacer eso, tienes que de nuevo coger el planeta Tierra y virarlo de nuevo, como eran las cosas antes. Ser diferente. Pero ustedes tienen la oportunidad de hacer eso, jóvenes. Imagínate, te lo recomiendo. Te recomiendo que dejes el sexo out of your relationship, José, de mis hijos, y enamórate de una persona y no del sexo. ¿Les interesa saber cómo lograr eso? Oye, eso es difícil, yo diría. Pero hay una forma muy fácil de hacerlo. ¿Sabe cómo? Tienes que limitar. María, tengo tu oído. El resto de los jóvenes, Wilfredo. Wilfredo, ¿qué gozo le va a dar a tu papá y a tu mamá y a mí también? Un día, entregarte a la muchacha con quien tú te enamoras y luego te vamos a hacer trampas. Porque yo sé que tú vas a querer salir de aquí, como yo hice con un amigo mío, que le sacamos las ruedas de su carro para demorar su luna de miel. Pero, qué lindo eso. Mira, para tener una relación con una persona y darte tiempo para enamorarte y estar seguro que esa es la persona con la cual tú quieres compartir tu vida, tienes que limitar el tiempo que tú estás solo con esa persona. Tiempo a solas con esa persona es peligrosísimo. Entonces, lo que la pareja joven debe hacer es salir con amistades, con otras muchachitas. Whether or not they have a date, no importa. Salir juntos, un grupo de jóvenes. Y limitar el tiempo que tú estás solo con esa persona que tú estás ya enamorándote de ella y ella de ti. Tienes que limitar el tiempo que tú estás a sola con esa persona. Alguien ya una vez calculó cuánto tiempo tiene que pasar una pareja joven a solas para terminar en la cama. Y no es mucho tiempo. Ahora no recuerdo el número de horas que la pareja tiene que estar sola para terminar haciendo lo que no deben hacer. Bueno, mis amados hermanos, les dejo eso, jóvenes, para que lo contemples. Yo sé que no es lo que tus amistades en la escuela van a hacer, pero ustedes que tienen un entrenamiento cristiano y conocen la voluntad de Dios, ustedes deben de tratar eso. Se lo recomiendo. Ahora, es increíble, pero tú sabes lo que es cierto. Estas ideas que John MacArthur ha compartido sobre el sexo entraron también en la iglesia cristiana. Increíble, pero es cierto. Entraron en la iglesia cristiana y se quedaron en la sociedad y en la iglesia. Yo creo que en los 35 años que yo llevo siendo pastor, y probablemente hemos oficiado quizás, yo no sé cuántas, yo nunca los conté, cuántas bodas. Solo estoy seguro de una sola boda, de una muchacha hace años atrás. Ella era puertorriqueña, Pedro, una muchacha puertorriqueña, pero bien criada, cristiana, y ella fue la que me dijo,
cuando estaba en consejería con la pareja, preparándolos para el matrimonio, ella fue la que me dijo que she was a virgin. Ella había decidido que ella iba a ser una virgen hasta el día de su boda. Solamente una en 35 años. Y mira que yo he casado gente. Una pareja entró en el matrimonio como debe ser. Ahora, Dios es testigo, Dios es mi testigo cuando te digo que creemos que lo que nosotros estamos estudiando hoy, que acuérdate, ya esta es la tercera vez que estamos estudiando acerca de este tema y que se encuentra en otras partes de las Escrituras, así que lo hemos repetido ya muchas veces. Pero creemos que esta enseñanza es la verdad que ha causado que más personas se hayan ido de esta iglesia que ninguna otra verdad. A mí mucho más que elección y predestinación. Ustedes que pensarían, no, lo que el pastor enseña de predestinación, eso asusta a la gente se va. No. La verdad que ha causado que más gente se vaya de esta iglesia es esta verdad. Muchos han dicho en esta iglesia, oh no, yo no me voy a quedar aquí porque esta iglesia tiene unas reglas muy severas sobre el sexo. Y tú sabes, enseguida que oyen algo como lo que ustedes van a oír hoy y la próxima semana, se van. La gente dice, oh no, el pastor Pereda tiene unas ideas muy anticuadas acerca del sexo. Como si las ideas que Dios presenta en la Escritura pasan de moda. No pasan de moda. Dios sabe lo que es bueno para el ser humano. Y sus ideas, sus conceptos, los preceptos de Dios son eternos. Y no envejecen. Alguien me dijo una vez, un joven me dijo una vez, fíjate, me dijo, come on, pastor, get with it. Ya estamos en el siglo XX. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Una mujer en la iglesia me dijo un día, mire, pastor, yo conozco muchas iglesias donde yo puedo ir, donde el pastor no se va a meter en mi vida privada. Y yo, claro, le contesté como le debí de haber contestado. Este próximo domingo, hermana, ve a una de esas. Pero nuestra iglesia no es así. Y no vino más. Ahora, una amiga de una viuda, las dos estaban en la iglesia. Escuchen esto. Las dos estaban en la iglesia. Y una de las dos fue sorprendida en fornicación. Ya ella había enviudado, pero fue sorprendida en fornicación. Y la amiga de esta señora que estaba compartiendo un apartamento con ella, que también estaba viniendo a la iglesia, por largo rato ya, ella me dijo, pastor, el problema es que usted no tiene que pagar la renta. Usted no tiene que preocuparse por pagar la renta aquí. Oye, yo casi me volé, tú sabes, el indio cubano ese. Yo dije, así que la hermana está intercambiando sexo por renta. Eso tiene otro nombre, le dije yo. Eso tiene otro nombre. Un esposo de una familia que estaba dentro de la iglesia bautista de North Miami. Fíjate, increíble. Me llama el esposo y me dice, pastor, yo quiero que usted nos haga una visita en nuestro hogar. Perfecto, ya llevamos tiempo aquí en la iglesia, ya yo los había visitado antes. Pero esta vez el esposo me dijo que su esposa y madre de sus 2 hijos frecuentaba un restaurante aquí en la pequeña Habana para prostituirse allí con otros hombres. Eso es lo que me dijo el esposo. Yo a mí me quedé con la boca abierta. Y cuando le pregunté a la hermana, entre comillas, hermana, ¿eso es cierto? Esto fue como ella me contestó. Me dijo que el problema era que su esposo no ganaba suficiente dinero, entonces ella suplementaba lo que él traía para la casa con esa actividad. Y el esposo y la esposa, los dos trabajaban. Pero ella tenía un part-time, ¿sí? That's a good way of putting it. Un part-time. Una mujer, también miembro de esta iglesia,
ella dejó a su esposo, que también estaba viniendo a la iglesia, con dos jovencitas, señoritas, en high school. Una estaba por graduarse de high school. Y esta señora dejó a su esposo de 34, 35 años por un amante que ella conoció en su trabajo. Creo que era un Publix, pero no era la hermana Claribel, por favor. Ella trabaja en Publix in the deli. Ten cuidado, mijo, tú que trabajas en el meat department en Publix. Ella conoció a otro hombre en Publix y dejó a su esposo de 35 años para tener una aventura con un hombre más joven. Destruyó su matrimonio, su hogar, destruyó sus hijas. Y después de algunos años, claro, la aventura no le duró mucho tiempo. Tú sabes, ningún hombre joven se va a quedar con una señora ya, what's the word? Vieja, perdón. Y no le duró mucho tiempo, pero bueno, después de eso me comunicaron a mí que esta hermana tenía deseo de regresar a nuestra iglesia. De nuevo el indio cubano se me sube y yo le dije, mire hermana, dile a esa señora que hay 1000 iglesias aquí en el condado de Miami-Dade County. Así que hay 999 otras iglesias donde ella debe ir, pero aquí no más. Y yo sé que ustedes van a decir, pastor, pero qué duro es usted. ¿Y qué pasa? ¿El perdón? No. Uno puede perdonar a una persona, pero eso no significa que tú le vas a quitar las consecuencias por sus malas acciones. Y una mujer o un hombre no puede hacer eso en una iglesia cristiana. Y después de 1 año, 2 años, 3 años, porque no le funcionó, regresar. No, chica. Ve a otra iglesia. Otro caso. I've been busy in the last 32 years. Don't you think so, Pedro? Oh, y lo que yo pudiera contarte, que no puedo contar aquí hoy, porque son casos tan groseros. Yo sé que ustedes piensan, ¿más grosero que lo que ya usted nos contó? Yes, más grosero. El último que te voy a contar es un hombre de 70 años que vino a nuestra iglesia pidiendo consejo, porque él estaba heartbroken, pobrecito. Sí. Dicho sea de paso, él vino a nosotros de la iglesia bautista La Hermosa. ¿Qué estará pasando ahí en La Hermosa? Este señor de 70 años se había enamorado de una muchacha de 16. Y cuando ella lo rechazó, y los padres querían entrarle a golpe. Un padre, yo le hubiera entrado a golpe. Entonces se tuvo que ir de la iglesia allá y vino para acá. Y estuvo aquí 2 días, 2 domingos nada más. Sí, porque yo enseguida me comuniqué con Gerardo y le dije, Gerardo, ¿tú tienes hijas aquí en la iglesia? 2 hijas jovencitas también. Yo tengo 2 también. No le quites tu vista a ese sinvergüenza. He's a pedophile. ¿Cómo un hombre de 70 años va a tratar de enamorar a una niña de 16? Está loco. Pero bueno, me alegro que él llevó su locura a otra parte. Y no se quedó aquí. Parece que no le gustó que nosotros lo estábamos vigilando a él como el FBI. Cada movimiento. No íbamos a dejar que él hiciera aquí algo semejante. Te digo que la gente se ha ido de aquí por esta verdad más que ninguna otra. Ahora cualquiera de nosotros pudiéramos pensar que las cosas están peor que nunca. Ustedes me han oído a mí decir eso. Hoy me van a oír decir lo opuesto. La realidad es que el concepto sobre el sexo en los tiempos que Pablo escribió esta carta tesalonicense estaban peor que ahora. La cultura griega romana en la cual el apóstol Pablo ministró era más perversa y más depravada sexualmente que la cultura nuestra aquí en los Estados Unidos. Tesalónica era parte de esa cultura greco-romana que admitía todo. En la ciudad de Tesalónica existían las prácticas pecaminosas de toda clase.
fornicación, adulterio, homosexualidad, transvestismo. Eso es cuando los hombres se vistan como las mujeres y las mujeres, me imagino, también como los hombres. Hasta la pedofilia y muchas otras perversiones eran realizadas en Tesalónica con la aceptación de la sociedad. Fíjate, era algo normal. Ahora, a diferencia de las naciones occidentales de nuestros días, los tesalonicenses habían crecido sin una tradición cristiana que respaldara las leyes y las formas, las normas, mejor dicho, que prohíben las manifestaciones groseras de inmoralidad que existían en aquel entonces. Es más, parece ser que la sociedad pagana griega no tenía las leyes civiles para prohibir el comportamiento inmoral. They didn't have any laws. No tenían leyes así. No obstante, los judíos, ahora comprendemos por qué los judíos pensaban que los gentiles eran como los perros. Porque así se comportaban ellos, como los perros. Claro, los judíos tenían el beneficio de los 10 mandamientos, de todas las leyes morales que Dios había dado a ese pueblo y por lo menos eso refrenaba un poco la locura de la gente. Otra cosa que estaba en el ambiente durante la época de Pablo, que no está ahora, que añadía más a estas actitudes permisivas de Tesalónica y otras ciudades, eran las religiones paganas místicas que promovían la prostitución ritual. O sea, era parte del culto a esos ídolos. Estas religiones enseñaban que si el adorador se involucraba con una prostituta del templo, claro, pagando por ella, entraría en una comunión trascendental con la deidad que ellos querían adorar. Entonces, templos como el templo a la diosa Afrodita, la diosa del placer, en Corinto, empleaba 1000 sacerdotisas, que no eran otra cosa sino prostitutas del templo. Así que las personas no consideraban la fornicación o el adulterio como cosas inmorales. En realidad, las religiones idólatras aprobaban estas cosas. Por tanto, para los tesalonicenses, el pecado sexual era más común, más usual y más tolerable que para nosotros hoy en día. Ahora, ¿saben ustedes la diferencia entre un hombre y una mujer? Ya deben saber, Dios mío. Ustedes, pero a algunos de los jóvenes que no saben, déjame definirte la diferencia entre los hombres y las mujeres. Para tener intimidad sexual con una mujer, los hombres solamente necesitan un lugar. That's it. Un lugar. La diferencia con la mujer es que la mujer necesita una buena razón para tener una relación así con un hombre. Estoy hablando en términos generales, claro, siempre hay excepciones de la regla. Pero una mujer necesita una buena razón. Y casi siempre esa buena razón tiene que ver que la mujer busca una relación con más significado. Ella quiere estar emocionalmente enamorada del hombre con el cual ella se rinde. Esa es la diferencia. Did you get it? Jovencitas. Los hombres nada más que necesitan una mujer y un lugar. La mujer necesita attachment, emotional attachment. Pero imagínate la sociedad de... ¿Qué tú piensas que pensaban las mujeres en aquel entonces? Que el esposo le decía, mi amor, me voy al templo a adorar.
Ya ella sabía, este se va a ir al templo a acostarse ahí con una prostituta. Ok, mi amor, vete. ¿Y qué tú piensas que hacía ella? Ella buscaba un vecino cercano para ella tener una relación con más significado que lo que él estaba haciendo allá en el templo. Así que las mujeres no se quedaban atrás. Ahora, cuando Pablo y Timoteo y Silas entraron allí en la ciudad de Tesalónica, en un lugar así espantoso, predicaron el evangelio y rescataron a las personas de esa sociedad tan inmoral y tan perversa, de ese estilo de vida. Como los perros, decían los judíos. Y algunos de nosotros pudieran pensar lo mismo. Actuaban como los perros. Ahora, muchos de esos nuevos conversos que habían vivido en esa sociedad inmoral, tenían sin duda, cuando se convirtieron, como sucede a veces, tenían amantes y se convirtieron. Pablo estaba preocupado que los viejos hábitos y costumbres de esos, ahora que eran creyentes, y las presiones de una cultura impía, los jalaran a ellos para atrás, a esas costumbres pecaminosas que ellos antes estaban envueltos. Las exigencias del apóstol Pablo en este pasaje a los creyentes en Tesalónica de abstenerse del pecado sexual eran claras, eran absolutas y estaban basadas en las normas de Dios para la sexualidad humana en todos los tiempos. ¿Creen ustedes que Dios fue el que nos creó? Digan amén, please. Ya están dormidos. Dios nos creó. Pues Dios tiene una mejor idea de cómo funciona este cuerpo humano y cómo podemos cuidarlo para que funcione mejor por el resto de nuestra vida. Por eso las leyes de Dios son absolutas, son estrictas para algunos, pero están basadas en cosas sanas, cosas buenas. Ahora, ¿qué tipo de conducta exige Dios? Dicho sea de paso, nosotros no vamos a terminar el estudio de este pasaje esta semana, ya yo lo sabía. Lo vamos a continuar la próxima semana, ya el tiempo se me agotó. El tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo, ¿no es verdad? Bueno, fíjate, ¿qué tipo de conducta sexual exige Dios? No de todo el mundo, del cristiano. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Noten que está allí bien claro. Hay cristianos que buscan, ¿qué será la voluntad de Dios para mi vida? Chicos, la voluntad de Dios está escrita. Ahí hay varios pasajes así que dicen, esta es la voluntad de Dios. Haz esto porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en un sentido general de comportamiento es nuestra santificación. Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Ahora, el proceso de la santificación es un resultado directo de la salvación. O sea, la santificación es algo automático, es algo inmediato. Tú no tienes que tomar una segunda decisión en tu vida cristiana para decidir que tú quieres vivir una vida santa. No, eso sucede como resultado inmediato de tu salvación. Ahora, en base a lo que acabo de decir, déjame decirte esto. Donde no hay santificación manifiesta en la vida de una persona que profesa ser cristiana, lo más probable es que no ha habido una salvación genuina. Permítanme, por favor, porque yo sé que a veces se nos tupen los oídos. Pero déjame decírtelo así en blanco y negro. Donde no hay una experiencia de santificación, un proceso de santificación manifiesta en la vida de una persona que profesa ser cristiana, lo más probable es que no ha habido una salvación genuina. Porque eso es algo automático.
No es algo que tú tienes que buscar, sino que Dios nos introduce en este proceso de santificación en el instante de que experimentamos la salvación. ¿Qué pasa cuando uno es salvado por Dios genuinamente? Yo creo que la mayoría de los cristianos really don't have a clue de todo lo que Dios hace en nosotros en el instante que somos salvos genuinamente. Ahora, yo sé que en la iglesia también existen personas que están tratando de salvarse porque se han equivocado. Ellos todavía piensan que para ser salvo uno tiene que tratar de ser lo bueno suficiente para que Dios lo salve. Entonces ellos viven toda la vida cristiana tratando de salvarse, tratando de llegar a ser bueno suficiente. Mira, déjame decirte, si tú piensas que tú tienes que llegar a ser bueno lo suficiente para que Dios te salva, tú no necesitas un salvador. La única gente que necesita un salvador son la gente que están convencidos. Jamás yo me voy a poder salvar. Jamás yo me voy a poder comportar suficientemente bueno para merecer la salvación. Entonces personas así son las que buscan un salvador. Y no tienen que buscarlo debajo de una piedra. Ya tenemos un salvador perfecto en la persona de Jesucristo. Pero hay personas que no entienden cómo Dios salva al creyente. Yo creo que la mayoría de los cristianos, si yo fuera a preguntarles a ustedes aquí abiertamente y que todos respondan individualmente, la mayoría de los cristianos, si yo les preguntara, ¿qué es lo que pasa cuando Dios te salva? Yo creo que la mayoría de ustedes responderían, nacemos de nuevo, pastor. Well, that's a pretty good answer. But it's not a complete answer. Nacemos de nuevo. What, did you just, poof, nací de nuevo? ¿Qué más hizo Dios? ¿No entiendes todavía? Todo lo que Dios tuvo que hacer para producir en ti ese nuevo nacimiento. La salvación es mucho más que nacer de nuevo. Dios hace muchas otras cosas en nosotros cuando Él nos salva. Antes de nacer de nuevo, fíjate, el creyente muere. ¿Qué te parece? Yes. El creyente muere antes de nacer de nuevo. O sea, el viejo hombre desgraciado que yo era, Dios lo eliminó en la cruz, crucificándolo juntamente con Cristo en la cruz. Y la muerte de ese viejo hombre no es un asunto posicional. Por favor, no piensen así. A mí me enseñaron eso. Me hizo un daño. Me tomó 25 años en mi vida cristiana salir de ese error. No es un asunto posicional. Tu muerte junto con Cristo en la cruz. Más bien yo diría, ahora entendemos, que es un asunto real. Uno realmente muere a lo que éramos antes. En un instante, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, morimos. Y cuando agarramos esa idea, oye, creer eso va a cambiar tu vida por completo, por el resto de la eternidad. Lo más posible es que usted no estaba consciente, yo no estaba consciente tampoco, el día que yo acepté a Cristo, que Dios estaba efectuando en mí, esa muerte real. La Biblia dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo, sepultados con Él, y participamos ya en su resurrección en un modo espiritual. Eso es el nuevo nacimiento, sí. Dios no nos mata para dejarnos muertos, sino que resucita dentro de nosotros una nueva creación. En el instante que somos salvados por Dios genuinamente, nuestro viejo hombre muere y con él muere la naturaleza de ese viejo, desgraciado hombre que éramos.
Así que deja que se muera ese desgraciado, si acaso todavía tú estás tratando de mantenerlo vivo. Entiérralo. El cristiano, no es un ser con dos naturalezas. Eso también se me enseñó cuando yo estaba en mis primeros años de la vida cristiana. Y me enseñaron, no, tú tienes dos naturalezas y una lucha contra la otra. Y bueno, ahora vamos a ver cuál de las dos es la que va a ganar. Eso es un error, Señor. Eso es una receta para un cristiano para asegurar su fracaso. Decirle a un cristiano que él tiene. Dios no crea una persona esquizofrénica así, con doble personalidad. No. Dios es más inteligente que eso. El cristiano salvado por Dios genuinamente solo tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza realmente desea hacer las cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios y su justicia. En la salvación, en un instante, pasamos de ser hijos de Adán con una naturaleza humana pecaminosa y Dios nos hace hijos suyos y nos hace participantes de su naturaleza divina. Aleluya. Oye, qué idea más buena tuvo Dios. ¿No sabes tú qué tremendo impacto ese cambio va a tener en tu vida cuando agarras esa verdad? De que nada más que tienes ahora una nueva naturaleza divina, una nueva naturaleza santa. La vieja naturaleza murió y fue enterrada con el viejo hombre. El cristiano no lucha con dos naturalezas, sino que la única lucha que nosotros tenemos la podemos ganar. Porque estamos luchando con un fantasma, si fuera posible. Estamos luchando con la influencia, el impacto que ese hombre desgraciado dejó en nuestro cuerpo y en nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Esa es la lucha del cristiano contra la carne. Porque ese viejo hombre que ya no existe dejó su impresión, dejó su memoria, sus costumbres, sus hábitos malos, todo eso. Él lo dejó impreso, imprimido en nuestros cuerpos. Esa es nuestra lucha. En la salvación, en un instante, mis amados hermanos, dejamos de ser esclavos del pecado y somos hechos esclavos de la justicia de Dios. Por esta experiencia, por esta nueva naturaleza. Ya no somos esclavos del pecado y de la muerte. En un instante Dios hace el milagro más grande que nosotros podemos conocer y nos convierte en un instante en esclavos de su justicia. Qué cosa más maravillosa. Y esa experiencia es la que produce el proceso de santificación. Otra cosa que sucede cuando somos salvos es que Cristo viene a ser instantáneamente nuestro Señor, nuestro dueño, our master. Desde el mismo instante que lo recibimos, esta no es una decisión adicional. No, desde el primer día que Él entra en tu corazón, Él viene ahí para reinar, para mandar y para obligarnos a hacer su voluntad. Te digo, todo esto fuera una cosa mala, si nuestro Salvador y Señor fuera malo, pero debido a que Él no es nada malo, sino solo es bueno y quiere lo mejor para nosotros, esta es la mejor experiencia que tú pudieras tener en tu vida. Contrario a lo que la gente piensa, y estoy citando de nuevo a John MacArthur en su libro titulado, que yo les recomiendo que ustedes compren y lean este libro, El Evangelio según Jesucristo. El Evangelio que Cristo predicaba, que es diferente al Evangelio que usted está escuchando en muchas partes, y quizás nos ha escuchado a nosotros por error presentar a Cristo de otra forma. Pero contrario a lo que los cristianos piensan,
El Señor Jesucristo no viene a tu vida para ser tu amiguito. No. Él no viene a tu vida para ser tu ayudador tampoco. Él no tiene ningún interés ayudarte a ti a seguir en tu vida pecaminosa. ¿Verdad que no? Digan amén. Él no quiere ser tu ayudador. No. Él quiere cambiar la persona que tú eres. Él quiere ser tu Señor. Y luego Dios envía otra cosa maravillosa que sucede en la salvación. Esto es maravilloso. Oye, ningún hombre hubiera planeado una salvación tan completa, tan perfecta, como la que Dios planificó para los suyos. En el mismo instante que recibimos a Cristo, el Espíritu de Cristo mismo viene a acompañarnos durante nuestra jornada en la vida cristiana. Él camina junto con nosotros, nos enseña, nos consuela y nos motiva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu cumple muchas otras funciones en nosotros también, pero lo mejor, que yo creo que esta experiencia de recibir el Espíritu de Cristo, es que Él nunca nos abandona. Ponte a pensar, los cristianos le abandonamos a Él, pero Él nunca se cansa de nosotros. Él viene, entra y se queda. Y Él no permite otra vez que entre otro espíritu para controlarnos o para poseernos. La verdad que las iglesias donde practican el exorcismo de espíritus malos. ¿Tú sabes por qué eso es? Es porque el amado pastor de esa iglesia no entiende su función como pastor maestro. Entonces él se ha buscado otra función, la función de espiritista o exorcista. Entonces él invita a la gente a venir a su iglesia para sacarle los demonios que hay en su vida. Señores, un cristiano no puede estar endemoniado. Los demonios le tienen miedo a la presencia de Cristo. Así que yo no sé qué rayos ellos están haciendo. Y ya yo les he dicho muchas veces lo que yo creo que es verdad. Se lo voy a volver a repetir 100 veces más. El día que Satanás nos envíe un ángel de luz en esta iglesia, no va a ser un bobo de la yuca eso que viene a las iglesias pentecostales a tirarse en el piso, revolcarse, echar espuma por la boca. No va a ser uno así. Sino que va a ser un ángel de luz. Uno que muchos de ustedes que no tienen ningún discernimiento espiritual, ninguno. Ustedes van a pensar, ese tipo es un santo. Hasta en la forma que camina. Yo creo que cuando se quitan los pantalones, no los tiene que poner en un pechero, porque los pantalones se le paran así, como un soldado. And they salute him. Ya han venido 2 o 3 así. Mujeres también. Que yo estoy seguro que ustedes pensaron, una santa. Santa my foot. Es increíble la falta de discernimiento en las iglesias. Increíble. El Espíritu Santo también, oye, nos hace sensible y nos convence cuando hacemos algo pecaminoso. Digan amén. Yeah. Yo aprendí eso temprano. Yo dije, ¿pero qué es esto? Yo ahora me siento peor que antes. Y ese era el Espíritu Santo, me estaba reprendiendo, pinchando. Porque yo entré en la vida cristiana con mucho equipaje de pecado en mi vida. El Espíritu Santo nos trata a guiar a lo sano, a lo bueno. El Espíritu Santo de Dios que Él envió a nuestros corazones, lo envió para que nosotros pudiéramos tener una comunión íntima con Dios. Ahora, ese Espíritu, como vive dentro de nosotros, Él se entristece y su fuego se apaga cada vez que nosotros lo ofendemos
haciendo algo contrario a nuestra nueva naturaleza. El Espíritu Santo también nos reprende cada vez que hacemos algo que a Él no le gusta. Y caballero, escuchen bien ahora, el Espíritu Santo no se cansa, nunca duerme, nunca se va de vacaciones. Y nosotros nunca podemos escondernos de Él. Nunca podemos huir de su presencia. Eso yo te lo digo por experiencia. Yo he tratado. No way. Él está siempre allí. Nuestros cuerpos llegan a ser el templo del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto nuestros cuerpos, dijo Pablo a los Corintios, ya no son nuestros. Esa es la experiencia de un cristiano genuino. Nuestros cuerpos ya no son nuestros, por tanto tenemos que glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestros cuerpos, los cuales ahora le pertenecen a Dios. Esa es la experiencia de una persona que ha sido salva genuinamente, y todo esto sucede en un instante. Todo esto Dios lo comienza en nosotros, lo echa adelante. Nosotros no tenemos que tomar otra decisión sino solamente la de creer en Cristo y Él nos va a perfeccionar. La voluntad de Dios está aquí bien clara y creo que vamos a tener que terminar aquí. En cuanto a nuestro comportamiento sexual, está aquí, oye, en blanco y negro. No hay ninguna ambigüedad en cuál es la voluntad de Dios para nuestro comportamiento sexual. La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Dios quiere que los creyentes se separen de todo lo maligno, carnal, impuro, toda la inmundicia, lascivia, impureza, de todo eso. Tenemos que hacerlo. Porque ese santo Dios que ahora vive en nosotros no va a admitir ningún pecado, por grande o por pequeño que sea. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre, gracias te damos, lamentamos que no hemos tenido suficiente tiempo, pero te damos gracias por el tiempo que ya disfrutamos en este pasaje. Tráenos de nuevo la próxima semana para poder seguir estudiando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Pedro, por favor, voy a necesitar.